bueno, en el cronograma, si se fijaban, eso está, es un teórico que no se da en el horario de teoría, sino que se da en este espacio de trabajo práctico. Así que bueno, ese va a ser, eso vamos a hacer hoy. Yo les voy a, en un ratito les empiezo a compartir pantalla, como yo no los veo cuando estoy compartiendo pantalla, cualquier cosa me hablan, porque si me escriben en el chat no los voy a estar viendo hasta que no cortemos y vayamos y volvamos, ¿sí? Así que bueno, eso les aviso para que no es que no los quiera leer o contestar, sino que no voy a estar pudiendo hasta que no corte. Bueno, el tema de introducciones a histología, a tejidos, tiene que ver con que, bueno, si ustedes ya repasamos que ya estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con la célula, ¿sí? Ya vimos qué es una célula, qué partes la conforman, qué estructuras vamos a encontrar en esa célula, qué función tiene cada una de esas estructuras que están dentro de la célula. Y el siguiente paso, si nosotros pensamos en los niveles de organización de los seres vivos, sería ver los tejidos, ¿no? Ya vemos bien la definición. Esto va a ser una simple introducción. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es ver los 4 tipos de tejidos que vamos a encontrar en los seres humanos, y después qué células vamos a encontrar en esos tejidos, qué función en general tienen, qué función cumplen estas células, y bueno, en definitiva, cómo está formado ese tejido. Nuestro nivel de profundidad respecto al tema va a llegar un poco hasta ahí, ¿sí? Nosotros no vamos a avanzar más que eso, porque después, en materias que ustedes tienen más adelante, van a profundizar sobre cada uno de los tejidos que nosotros vamos a ver y en realidad avanzando un poco más en lo que es la estructura de la organización de los seres vivos, van a ver órganos, van a ver sistemas de órganos, ¿sí? Para ir avanzando en la complejidad de lo que es la fisiología, la anatomía humana, ¿sí? Así que bueno, más o menos esa es la introducción. Sí, parece largo, parece largo el tema, pero bueno, en realidad es lo que hacemos es ver eso, un poco ver cada uno de los tejidos, qué partes la conforman. Nosotros igual en esta clase les mostramos algunas cuestiones que a lo mejor son de interés o que por ahí no hacen algo tan de decir, bueno, encontramos esta célula, encontramos esta otra, sino que bueno, por ahí vemos en algunos casos vamos a profundizar algunos conceptos. Así que bueno, yo les voy a empezar a compartir, a ver si... Ya no, amigo. ¿Rústico o lírico? ¿Eh? ¿Rústico o lírico? ¿Firulete o a pegar o a meter? Y... Díganme si ven. Y si... Sí, profesor. Sí, profesor. Y se ve la que sigue, porque a veces... Se ve la misma que hoy nomás. A ver. Bien. Vamos a ver así. Y cualquier cosa, lo que yo hago en algunas que tengo algunas animaciones, la ponemos en grande. Bueno, bueno, esto ya lo saben ustedes. ¿Cómo hay que hacer para estar en la clase? Bueno, como yo les decía recién, si nosotros pensamos en general en cómo están organizados los seres vivos, cómo se organizan los seres vivos, tenemos distintos niveles de organización. Tenemos niveles de organización que son antes de la organización biológica, ¿sí? Si nosotros pensamos en los átomos, en cómo están compuestos los átomos, en las moléculas, eso sería hasta anterior tal vez a lo que sería un nivel de organización biológico. Si pensamos en un nivel de organización biológico, sí podemos
podemos empezar a pensar en lo que ya hemos estado viendo, ¿sí? En algunas biomoléculas, en órganos en organelas que vamos a encontrar dentro de células, y de ahí en adelante las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, ¿sí? Los distintos sistemas respiratorio, cardíaco, digestivo, y para llegar después a un nivel de organismo vivo, y si nosotros también tenemos que considerar, no ahora que estamos estudiando por partes, sino después, cuando nosotros consideramos a estos seres vivos, y ustedes los van a considerar como para su estudio, sabemos que también ese ser vivo no vive solo, no vive aislado, sino que vive en una población, en un determinado ambiente, y forma parte de un ecosistema. Y estos son los niveles de organización que seguramente los han visto desde la secundaria en biología, y un poco, bueno, así introducimos por qué nosotros, después de estudiar, ustedes a su vez están estudiando las biomoléculas, y están estudiando en bioquímica, están estudiando eso, nosotros vimos la célula, y ya van a seguir ustedes avanzando a lo largo de que van avanzando en la carrera, van a seguir avanzando, ¿sí? En este nivel de organización. ¿Tá? Esta era la introducción. Cuando nosotros hablamos de tejidos, ¿sí? Vamos a hablar de un conjunto de células, ¿sí? Nosotros ya vimos qué es una célula, de un conjunto de células que en general tienen un origen embrionario común, eso quiere decir que se originaron en una etapa específica, ¿sí? de la embriogénesis, y funcionan, ¿sí? Esas células entre sí funcionan juntas para realizar una actividad determinada, ¿sí? Podemos hablar de actividades especializadas. Cuando nosotros hablamos de tejido, tenemos que tener en cuenta que no solo hablamos de estas células, que son las que vamos a estar viendo, sino que también estamos hablando de lo que sostiene esa célula, o sea, sería lo que el estroma, o lo que esas mismas células a veces secretan, ya vamos a ver nosotras, y que forman ese todo que es un tejido, ¿sí? Si nosotros pensamos en un nivel de organización superior, ¿sí? Que es el que ustedes después van a seguir estudiando en profundidad, podemos hablar de un órgano. Si dijimos que tejido era un conjunto de células, un órgano es un conjunto asociado de tejidos, ¿sí? Que a veces comparten estructuras similares, a veces están todos ahí cumpliendo una función. Esa sería la escala de complejidad de nosotros veníamos de una célula, ahora vamos a ver tejidos, y ustedes más adelante van a seguir con órganos, sistemas, y van a llegar al ser humano por completo, ¿sí? Yo les decía recién que en estos tejidos, las células que lo van a componer tienen como un origen embrionario común. La histogénesis, ¿sí? Es una parte de la biología que estudia justamente cómo se originan los distintos tejidos. Nosotros acá estamos hablando de tejidos humanos, por eso nos referimos a este tipo de tejidos. Cuando se forma el cigoto, y por unas pocas semanas, ese cigoto va a ir evolucionando, las células se van a ir multiplicando, y vamos a llegar a un nivel de organización que se llama gástrula. En esa gástrula vamos a distinguir lo que se llaman tres capas germinativas, ¿sí? Una capa interna, que es el endodermo, una capa media, que es el mesodermo, y una capa externa, sí, que es el ectodermo. Cada una de estas capas germinativas o germinales va a dar lugar a los distintos tejidos que nosotros vamos a estar ahora mencionando, ¿sí? El tejido epitelial se va a originar, depende del tipo de tejido del cual estamos hablando, hay tejidos que se originan en capas externas, internas o en la capa media. Si hablamos del tejido muscular o del tejido conectivo, esos tejidos se originan en el mesodermo, ¿sí? Que es esa capa germinativa intermedia. Y si hablamos del sistema, de la capa externa, el sistema nervioso, que es el último que vamos a ver hoy, el tejido nervioso, se va a originar en esa capa externa, ¿sí? Esto
seguramente ustedes lo van a ver después con mucho más detalle, pero esto por ahí nos sirve de guía, saber después por qué encontramos dónde encontramos cada uno de los tejidos que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces, en las 3 capas germinativas, el tejido que, depende del tipo de tejido del que estamos hablando, es el epitelial el que lo vamos a encontrar en las 3. Pero después los otros están bien sectorizados. Hay una célula pluripotente que se llama célula madre, que es a partir de la cual se originan todas las células que nosotros vamos a tener después en estos tejidos, ¿sí? Seguramente han escuchado ustedes hablar de células madres, de tratamientos con células madre. Estas células madres se pueden encontrar en el cordón umbilical, aun cuando el bebé nace, y estos cordones se pueden guardar, ¿sí? Para poder tener estas células de un individuo en particular. Esa célula madre, que es la célula que va a estar en un principio, es la que se va a diferenciar después en cada una de estas células que nosotros vamos a estar estudiando en cada uno de los tejidos. Se dice que es pluripotente porque puede especializarse para hacer cualquiera de estas otras células, ¿sí? Eso, una introducción un poco en general. Dijimos entonces que hay 4 tipos de tejido: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el nervioso. Esos son los 4 que nosotros vamos a ver en esta clase. En primer lugar, vamos a ver el tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido que está acá, bueno, yo lo que trato de ponerles son esquemas que por ahí son para simplificar un poco lo que estamos estudiando, y también les trato de poner siempre alguna fotografía obtenida por microscopio, como para que ustedes vean cómo se observa esto al microscopio, ¿sí? Cómo se observan en realidad. Así que van a ver en las filminas después, cuando ustedes revisen después la presentación, van a ver que están así organizadas para simplificar un poco por ahí cómo se ve. Al tejido epitelial podemos definirlo como un tejido en el cual las células que van a formar parte de este tejido están bien juntas, están muy próximas. En este tejido prácticamente no vamos a encontrar ninguna sustancia intercelular. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando hablábamos de tejido hablábamos de las células y hablábamos también del sostén o de qué sostenían estas células en un lugar? En este tejido tenemos las células que están muy, muy juntitas y prácticamente no hay sustancia intercelular. ¿Cómo se mantienen próximas o cómo se mantienen estas células unidas? Porque tenemos uniones celulares especializadas. Nosotros no las vimos ahora en la asignatura, pero son uniones celulares donde hay participación del citoesqueleto, que se acuerdan que ya vimos, y que forman uniones celulares tanto, son espacios especializados en las membranas plasmáticas vecinas, que van a estar uniendo célula con célula, o también la célula a una base, a una membrana basal. Bien. Hay el tejido epitelial, lo que va a hacer es recubrir todas las superficies, tanto las externas, ¿sí?, como la piel, como las superficies internas. Escucho un ruido, no sé si... levantaron la mano. A ver, Gianfranco, decime. No, Bruno fue. Sí, yo le quería preguntar si este PowerPoint está en el aula. Todavía no está en el aula. No lo subió todavía. Nunca, Ok. nunca le ponemos los power, o sea, yo nunca pongo los power antes de darlos, porque a veces hay... Pero estaba el otro, el Tortora, ¿no? Lo que tienen en el aula es la bibliografía, no es una presentación, es una de las bibliografías sugeridas del tema. Pero Ok, sí, ok. pero va a quedar en el aula, no se hagan problema.
Gracias, profe. Igual si se fijan en el... Hay varias imágenes que están en el trotor, así después en un ratito cuando hagamos una actividad van a ver que están. Bien, yo les decía que el tejido, disculpe, escuchaba un ruido y no sabía qué era, disculpen. Yo les decía que este tejido epitelial recubría tanto superficies externas como la piel, ¿sí? Que están cubiertas por tejido epitelial, como todas las superficies internas, ¿sí? En todos los órganos, conductos, vamos a tener tejido epitelial. No va a ser igual, por supuesto, pero hay tejido epitelial. Donde no hay tejido epitelial, hay algunas excepciones, es en cavidades auriculares, en algunos sacos mucosos y en algunas vainas tendinosas y en algunos tendones. Las funciones de este tejido epitelial podemos decir que básicamente son tres. Una es la protección, ¿sí? Otra es la absorción y la secreción. Ahora vamos a ver cuando veamos algunos tipos de tejidos cómo se cumplen esas funciones. Según la bibliografía que ustedes lean, también va por ahí estas funciones, se agrega alguna, se saca alguna, pero en general se coincide en que estas son las tres funciones que tiene el tejido epitelial. Se llama epitelial porque en las primeras observaciones que se pudieron hacer de estos tejidos al microscopio óptico se observaba estructuras que se observaban como papilas, ¿sí? Como se ven acá, sobre las cuales se asentaban estos tejidos. Esas papilas que se ven ahí son de tejido conectivo, ¿sí? Que es el tejido que está inmediatamente por debajo del tejido epitelial. Si nosotros viéramos en un esquema, ¿sí? Cómo es este tejido epitelial, vamos a ver células, que ya vamos a ver cómo pueden estar estas células distribuidas en este tejido. Estas células están apoyadas sobre una lámina basal, una membrana basal que básicamente es fibrosa. Nosotros no vamos a ver en detalle ahora la composición, pero yo les digo esto que es una membrana fibrosa, ¿sí? Y este tejido epitelial está apoyado sobre tejido conectivo, que es el tejido que vamos a ver en un ratito. El tejido epitelial está inervado, ¿sí? ¿Qué quiere decir que está inervado? A ver, se les pregunta más fácil. ¿Habrá terminaciones nerviosas en el tejido epitelial? Sí, Sí, si pensamos en los 5 sentidos, sí, podemos pensar de que esos 5 sentidos tienen que ver con estas terminaciones nerviosas que van a llegar al tejido epitelial. Entonces, este tejido está inervado, o sea, si acá ven en el esquema que hay un nervio, pero no está irrigado. Esto quiere decir que la alimentación de ese tejido, no vamos a encontrar vasos sanguíneos en el tejido epitelial. La alimentación, digamos, por los vasos sanguíneos va a llegar al tejido conectivo, y el tejido conectivo es el que alimenta este tejido epitelial. ¿Sí? Entonces, otra característica del tejido epitelial es que está inervado, pero no está vascularizado, ¿sí? Esto quiere decir que no está irrigado. Yo les decía recién de las funciones que nosotros podíamos tener en cuenta para el tejido epitelial. Podemos hablar de la protección, si nosotros pensamos en nuestra piel, la protección contra la desecación, contra las abrasiones mecánicas, contra los patógenos. En nuestra piel tenemos, las sustancias secretan componentes que dan un pH que hace que si esa piel no está lastimada, no hay ninguna abrasión, funcione como una barrera ante los patógenos. Si nosotros pensamos en nuestro aparato digestivo, podemos pensar en absorción, ¿sí? Sabemos que en nuestro duodeno es donde se absorben todos los nutrientes, ¿sí? que comemos, con los que nos alimentamos y que nos permiten para nutrir a todo nuestro organismo. Si pensamos en la respiración, no en la respiración celular, sino en la respiración fisiológica, en los pulmones hay una difusión de gases que permite el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Si pensamos en el aparato también
circulatorio, en ese intercambio gaseoso en todo nuestro cuerpo, a través del endotelio, de los vasos sanguíneos más pequeños, se da ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que permite que ese oxígeno llegue a todos nuestros tejidos. Hay algunos órganos particulares, como el riñón, que filtra la sangre y elimina desechos. Esa puede ser otra función. Y la secreción, que es una función específica que se lleva a cabo por las glándulas, ¿sí? Las glándulas, vamos a ver una clasificación, no es para que ustedes la sepan, sino que sepan que la función de secreción tiene que ver con las glándulas. Las glándulas pueden secretar hormonas, pueden secretar sudor, por ejemplo, pueden secretar enzimas, ¿sí? Sustancias como, bueno, la hormona, por ejemplo, seguramente ya han visto, si vieron el metabolismo de hidratos de carbono, la insulina, que tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono, que es secretada por el páncreas. Esa glándula está también formada por tejido epitelial. También, según cómo nosotros, qué bibliografía nosotros estemos estudiando, van a ver ustedes, yo ahora les dejé solo en el aula virtual la más sencilla tal vez, que es la más general para lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan, que es de este autor de Tortora, pero bueno, hay libros de histología, ¿sí? Ross, Geneser, son los más conocidos, donde no solamente se ve la parte teórica, sino que tienen unos atlas muy lindos que permiten estudiar bien cuando uno tiene que estudiar tejidos más en profundidad. Van a encontrar también algunas diferencias de clasificación o distintas formas de clasificar, tanto el tejido epitelial como el tejido conectivo. Nosotros, en relación a lo que necesitamos que ustedes sepan, les vamos a mostrar un criterio de clasificación que tiene que ver con el número de capas que nosotros vamos a encontrar acá en este tejido epitelial, y según la forma que estas células que están formando este tejido epitelial van a tener. También se puede estudiar con mucha más profundidad estos roles fisiológicos que nosotros vimos antes, de absorción, filtración, secreción, pero vamos a ver ejemplos ahora, pero no cómo es el proceso en sí. Y también hay algunos autores que hacen la clasificación de tejido epitelial en base a la morfología, o sea, cómo son estas células, y a que si son epitelios de recubrimiento, así como yo les decía así, en la piel o las mucosas, o si son epitelios glandulares, si son glándulas. Son todas formas de clasificar que cada autor establece según cómo hace un desarrollo del tejido, y también a los fines tal vez de para quién orientan este estudio. Nosotros vamos a ver el más sencillo, que es este criterio de clasificación que tiene que ver con las formas de las células y con cuántas capas de estas células nosotros vamos a encontrar. Yo acá les organicé, como les dije antes, un poco un esquema para que tal vez sea más fácil de visualizar, y también cómo se observa al microscopio óptico, cómo se observan estos epitelios o estos tejidos. En la bibliografía tienen imágenes bastante parecidas, así que no se preocupen por esto. Si nosotros pensamos en primer lugar en cuántas capas nosotros vamos a observar estos tejidos, vamos a poder hablar de epitelios simples, que son aquellos donde nosotros vemos una sola capa de células. Vamos a ver epitelios estratificados, que es donde nosotros vemos más de una capa de células, y hay una subdivisión que son los epitelios de transición, que ya los vamos a ver después. Yo les dije que íbamos a ver una clasificación que tenía que ver con cuántas capas de células teníamos, y también con las formas que estas células que forman estas capas pueden tener. En estos epitelios simples vamos a ver 3 formas de células, por decirlo así.
Lo de la forma no es que sea así geométrico, sino que, bueno, se definen así para que sea más fácil el entendimiento. En los epitelios planos, lo que vamos a encontrar son células planitas, bien chatitas. Nosotros vamos a observar, si nosotros lo viéramos desde arriba, ¿sí? Veríamos así, como la célula, y veríamos el núcleo protuberante. Estos epitelios planos monoestratificados, donde tenemos una sola capita de células, son los epitelios que vamos a encontrar, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, donde yo les decía que se realiza el intercambio gaseoso, en los glomérulos de los riñones también, y en los pulmones, ¿sí? Ahí tenemos una sola capita de células, que es la que va a permitir este intercambio gaseoso. También hay otros epitelios que son donde las células tienen una forma más cúbica, ¿sí? Esto es característico de los túbulos renales y también de glándulas. Este se ve particularmente en las glándulas. Se ven células que son como cubitos, ¿sí? Como acá tienen una foto muy linda, después la pueden ver más grande en la bibliografía tienen, donde se ven las células con esta forma que es muy linda, bien cuadradita. La otra forma que podemos encontrar es el epitelio cilíndrico, ¿sí? Este epitelio cilíndrico lo vamos a encontrar en las trompas de falopio, en tubo digestivo, en bronquios, y acá la particularidad que podemos encontrar es que tenga algún tipo de especialización este tejido. Podemos encontrar algunas que no tienen cilios, ¿sí? Y otras que sí. Nosotros ya, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos eso en aparato respiratorio y vimos en trompa de falopio? ¿Se acuerdan que le preguntábamos en el trabajo práctico qué tipo de estructura especializada veíamos del citoesqueleto y tenía cilios, ¿sí? También podemos encontrar en otros lugares microvellosidades. Los cilios, la función que tienen es de movimiento, ¿sí? Movimiento de líquidos en general. En el caso de la trompa de falopio, todo el movimiento que tiene que ver con el movimiento del óvulo desde el ovario hasta el útero. En el caso de los bronquios, estos cilios tienen más que ver con el poder eliminar sustancias extrañas para que no lleguen al interior de los pulmones, ¿sí? Son distintas funciones que vamos a encontrar. También vamos a encontrar hay un epitelio que en esta clasificación quedó dentro de los estratificados, pero en realidad es un epitelio que parece estratificado, que parece que tuviera varias capas, pero en realidad es una sola capa. Es este pseudoestratificado, ¿sí? En el pseudoestratificado, ¿qué pasa? Pareciera, si uno lo mira así, de que tenemos más de una capa de células, pero en realidad todas las células se apoyan sobre esa membrana basal, sobre la que se van a apoyar todas estas células epiteliales, pero no todas las células llegan a la superficie, ¿sí? de lo que se ve, de lo que se puede observar. Entonces ese es un tejido que se llama pseudoestratificado, ¿sí? Es un tejido que lo podemos encontrar en el aparato respiratorio y que también en general es un tejido, es un epitelio ciliado, tiene cilios y también tiene esa función de defensa que yo les decía antes. Los otros tejidos estratificados que estudiamos, el más común es la piel, ¿sí? La piel es un tejido epitelial estratificado donde encontramos muchas capas. Acá tal vez no hablamos tanto de la forma de todas las células porque no podríamos. Fíjense que en la piel, por ejemplo, tenemos las células más basales, son más cúbicas, y a medida que esas células van acercándose a la superficie de la piel, esas células van como experimentando ciertos cambios. En la piel, por ejemplo, las capas superficiales de la piel pierden el núcleo, ¿sí? Están queratinizadas, tienen queratina. En cambio, los epitelios estratificados que recubren las mucosas, que recubren
pónganle el aparato digestivo, no tienen esa capa estratificada, ¿sí? Conservan otra estructura. Esa por ahí es una diferencia. Ya vimos antes que la piel, cuando vimos cuáles eran las funciones en general de los tejidos, del tejido epitelial, la piel tiene varias funciones, ¿sí? Una es protegernos de la desecación, ¿sí? De la deshidratación, protegernos de las abrasiones, protegernos de ciertos patógenos, ¿sí? Que pueden llegar a infectar siempre que se mantenga, ¿sí? esta piel intacta. Eso por el lado de la piel. Y también tenemos otros tejidos que son estratificados porque tienen más de una capita de células, como por ejemplo el estratificado cuboidal, ¿sí? Que también está relacionado, los cubos, relacionenlo con hormonas, va a estar bien, con hormonas y con glándulas que secretan hormonas, vamos a encontrar este tipo de tejidos, ¿sí? En las glándulas sudoríparas, ahí también les dice que en ovarios se puede llegar a encontrar. Y tenemos un tejido, un epitelio que se llama epitelio de transición, que es el que nosotros encontramos en la vejiga. La vejiga es un órgano hueco que sufre grandes variaciones de volumen. Según si esté con líquido o no, va a cambiar su forma, ¿sí? En esta imagen de acá arriba es una vejiga que está vacía. Entonces vemos que todas estas células, todo este epitelio está como achucharrado, ¿sí? En cambio acá, en esta imagen, quedó media rara en la presentación, se las voy a poner mejor después antes de pasárselas. Acá las células están más separadas, ¿sí? Esa vejiga está más llena, entonces es una capacidad que tiene este tejido y depende de cómo nosotros estemos mirando, cómo vamos a observar este epitelio. Entonces, en definitiva, son tres, si nosotros pensamos en las capas de epitelio que podemos tener, que es la clasificación por ahí más sencilla, pensamos en epitelios simples, en epitelios estratificados, que es donde tenemos más de una capa de células, y en este epitelio de transición, que va a depender de una cuestión ajena, que depende cómo está en volumen ese órgano del cual forma parte este tejido, ¿sí? Este epitelio de transición. Eso en definitiva es lo que podemos ver. En relación a los tejidos glandulares de secreción, yo les puse una clasificación, pero no es para que lo estudien, ni mucho menos simplemente para que ustedes vean la cantidad, que es un tejido que es muy importante, cuando ustedes vean procesos más fisiológicos, van a estudiar con mucha más profundidad todo, en realidad van a estudiar cada una de estas glándulas y de estos productos, ¿sí? De estos productos de lo que liberan estas glándulas, sobre todo lo que tiene que ver con enzimas, con hormonas, ¿sí? Que van a influir sobre algún proceso metabólico determinado. Estas glándulas, entonces, lo único que queremos que sepan es que están conformadas por tejido epitelial. Van a encontrar distintas formas, fíjense, bueno, acá está muy sencillo. Van a encontrar glándulas que se destruyen cuando liberan su producto de secreción, otras que van a perder parte de su estructura cuando liberan producto de secreción. Bueno, eso lo van a ver más adelante. Pero fíjense la importancia de este tejido que tenemos acá, estas glándulas. Sobre todo lo que van a estudiar, o ya seguramente están estudiando en bioquímica, son las hormonas. A ver, yo les quería mostrar, a ver si puedo copiar acá. ¿Alguna pregunta tienen hasta aquí? Yo sí, profe, del trabajo. ¿De qué trabajo? No me acuerdo si era el 8 o el 9, pero era algo del cuadro ese que decía de los flagelos y cilios. ¿Qué significa SP en los
los nombres raros que puso porque vi que varios tenían. Tenía esa duda nomás. SP. Bueno, que yo les preguntaba si tenían alguna duda de lo que les estaba diciendo. Si querés, después que terminamos, me preguntás. SP. Ah, no, vos me estás hablando de los... SP es una... Se escriben, cuando escribís el nombre de una bacteria, de un hongo, de una levadura, eh, eh, es una cuestión que tiene que ver con cómo se escriben, donde vos pones el género y la especie, ¿sí? Cuando pones SP quiere decir que no está especificada cuál es, sabes el género, pero no sabes la especie, ¿sí? ¿A eso te referías? Ajá, sí, eso. Listo. Bueno, a ver si les puedo... ¿Están viendo ahora? Sí, profe. Bien. Como no podemos ver al microscopio, lamentablemente, nosotras tenemos unos cuantos tejidos para ver, pero bueno, vamos a utilizar una herramienta que es un microscopio, hay varios microscopios virtuales que se pueden encontrar, por una cuestión de cómo están estos microscopios configurados. Muchos, había algunos más lindos que tenían otra ejecución, pero bueno, como los flash ya no funcionan, que es como una forma de, no sé mucho yo de informática, pero que tiene que ver con cómo uno ve las imágenes, no han quedado tantos disponibles. Bueno, este acá después les va a quedar ahí para que ustedes vean, hay varios tejidos para ver. Esto sería, el tegumento sería piel, ¿sí? Estos microscopios electrónicos, estos microscopios en general lo que tienen es una imagen, ¿sí? Como genérica, y uno puede aumentar, ¿sí? Van a encontrar siempre una posibilidad de aumentar lo que uno está queriendo ver. Acá en este caso estaríamos viendo, el tegumento es la piel, como yo les decía. La piel era, habíamos dicho, un tejido epitelial de tipo, un epitelio simple, estratificado. Estratificado. Un epitelio estratificado, ¿sí? Donde tenemos muchas capas de células. Si se fijan, acá pueden ver todo lo que se ve en violeta. Esta es una tinción con hematoxilina eosina, es tejido epitelial. Lo que esté inmediatamente por debajo es tejido conectivo, que ya lo vamos a ver ahora. Esto que se ve en este color más violáceo acá nos muestra, esto es epitelio del esófago. A su vez, si uno quiere como ver algunas partes, en vamos a ponerlo más chiquito, así se ve mejor. Acá están señaladas, ¿sí? algunas estructuras. Fíjense que acá hay una glándula, ¿sí? Una glándula sebácea que está en esta estructura del epitelio. Acá si desplegamos podemos ver todo lo que podemos llegar a encontrar. Vamos a ver un adipocito. A ver dónde lo tenemos. Esperen que lo que estoy compartiendo está medio lento. Ahí fíjense que hay otra glándula, ¿sí? Fíjense que esas células son distintas a este epitelio que estamos viendo. Y bueno, y también podemos encontrar definiciones, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar. A ver, quiero buscar. Acá. Quería encontrar un adipocito. Fíjense, los adipocitos ya los vamos a ver más adelante en el tejido conectivo.
Son bastante, si bien los adipocitos están llenos de grasa, son bien redonditos, pero cuando uno hace estas tinciones, como nosotros tenemos que hacer una fijación con una normalmente se hacen con alguna sustancia orgánica, se degradan y nunca se ven redondos como son, pero fíjense que acá se pueden distinguir bastante bien esos adipocitos, acá vemos son todos adipocitos, ¿sí? Bueno, después ustedes pueden jugar con esto, les va a quedar ahí les va a quedar ahí fíjense que estas son todas estructuras glandulares, ¿sí? Fíjense, se distinguen. Y esto sería el epitelio, ¿sí? Lo que estuvimos viendo recién, lo que sería la epidermis. Bien. Eso por ahí, para que ustedes puedan observar. Bien. ¿Alguna pregunta sobre tejido epitelial? Si no, avanzamos con conectivo. El tejido conectivo es un tejido que, como su nombre un poco lo dice, un tejido que conecta, ¿sí? Es un tejido que nosotros vamos a encontrar que bajo distintas formas, no solamente el epitelio, vieron que era algo, bueno, sabemos que recubre, interna, externa, bueno, acá tejido conectivo va a ser un poco más amplio su distribución en el organismo y van a ver ustedes también las funciones, ¿sí? Las funciones que va a tener cada uno de estos tejidos que van a su vez componer este tejido conectivo. Acá vamos a encontrar en distintos tipos de células, ¿sí? Que van a estar en cada uno de estos subtejidos que vamos a ver, o en cada uno de estos tejidos conectivos, ya sean comunes o simples o especializados, y que en general este tejido tiene como muchas funciones, depende del tejido que estemos hablando, cuál va a ser la función que va a tener. También acá podemos hablar de protección, podemos hablar de inmunidad, de almacenamiento genético, de soporte, ¿sí? Porque todas estas células y estas estructuras que van a formar parte de este tejido van a tener que ver con todas estas funciones en particular. Cuando hablamos de tejido conectivo, hablamos de tejido conectivo propiamente dicho, que ya vamos a ver después cuáles son, y hablamos de tejidos conectivos especializados, que son por ahí los que son más comunes a lo que podrían haber escuchado, ¿sí? Como el tejido óseo, el tejido adiposo, la sangre es un tejido líquido. Además de sangre se pueden estudiar la linfa, la médula ósea, todo forma parte del tejido conectivo, ¿sí? Huesos, cartílagos, los tendones, bueno, que también están en todas estas estructuras. Este tejido, como yo les decía, depende de cuál estamos estudiando, qué parte estamos estudiando de este tejido conectivo, va a tener que ver con qué funciones nosotros vamos a darle. Ya vamos a ver más adelante que el tejido muscular está asociado al tejido conectivo en su estructura. La sangre funciona como medio de transporte de nutrientes, por ejemplo. Funciona como también un sitio donde todo lo que es la inmunidad, ¿sí? Las fuentes de inmunidad van a poder estar. El tejido conectivo propiamente dicho protege y aísla órganos, ya vamos a ver cuáles son las estructuras responsables de eso, entonces las funciones son un poco más diversas en este caso. Así como antes vimos, yo les dije que en tejido epitelial ustedes pueden llegar a encontrar, según la bibliografía que lean, cuáles son cómo se pueden clasificar. En este caso también. En general, los autores coinciden en clasificar a los tejidos conectivos como tejido conectivo propiamente dicho, que en este caso se ven que tiene más que ver por ahí con los tejidos conectivos que protegen o que separan, ¿sí? Estructuras, y los tejidos conectivos especializados, ¿sí?
En general se puede hablar de sangre, hueso, cartílago y tejido adiposo como tejido especializado, pero por ahí van a encontrar ustedes también incluidos acá, como yo les decía recién, la médula ósea, ¿sí? Otras estructuras que tienen que ver con el sistema linfático. Pero en general esta es la clasificación que se puede hacer de estos tejidos conectivos, ¿sí? ¿Cómo está formado este tejido conectivo? Bueno, este tejido conectivo está formado por células, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, y está formado por una matriz extracelular que es muy importante y que le va a dar muchas de estas características. Entonces, en este tejido, a diferencia de lo que ya vimos nosotros con el tejido epitelial, vamos a ver que no se encuentran las superficies corporales, o sea, no vamos a encontrar tejido conectivo en la superficie de nada. Y vamos a encontrar también que, salvo algunas excepciones, ¿sí? Como algunos cartílagos y tendones, no está, está irrigado abundantemente, o sea, es el tejido a través del cual se van a nutrir el resto de los tejidos o los órganos donde está formando parte. La similitud que tiene este tejido conectivo con el tejido epitelial es que este tejido está inervado también, ¿sí? O sea, también tenemos terminaciones nerviosas que van a llegar hasta él. ¿Se acuerdan que habíamos visto hoy que el tejido epitelial no está irrigado, no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? No recibe irrigación, y sí tenía inervación, sí tenía terminales nerviosas. Bueno, esa última característica la comparten. ¿Cómo está compuesto este tejido conectivo? Vamos al cuadrito que capaz que es más fácil. Bien. Este tejido conectivo está compuesto por células, como ya vimos antes que el tejido epitelial tenía células, acá también. Acá las células, vamos a hacer una diferenciación. Hay células que están fijas, ¿sí? que están siempre presentes en el tejido conectivo del que estemos hablando. Y hay otras células que están libres, que son células que pueden desplazarse a través de los tejidos, en general a través de los vasos sanguíneos, por el organismo, ¿sí? Y tenemos una matriz extracelular. ¿Se acuerdan que hoy dijimos que el tejido epitelial no tenía sustancia entre las células? Bueno, acá sí vamos a tener una matriz celular que es extracelular, que es muy importante, donde vamos a observar fibras, ¿sí? que van a tener distintas funciones, pero en general estas fibras tienen que ver con la protección, la flexibilidad, la elasticidad, ¿sí? Depende en qué lugar esté. Y una matriz amorfa, que es como un medio acuoso o de gel, para ser más exactos, donde vamos a tener suspendidas las fibras y las células, ¿sí? A su vez, esa matriz amorfa, esa matriz que es como un gel, está compuesto en general por algunos heteropolisacáridos, ¿sí? Que ustedes ya seguramente vieron cuando vieron los hidratos de carbono. Y estos compuestos, la característica que tienen es que retienen agua, ¿sí? y permiten formar este gel. Este gel tiene no solo la función de dar este sostén a todas las estructuras, tanto celulares como fibrosas, sino también funciona como una defensa porque tiene la capacidad de retener bacterias, ¿sí? Retener bacterias para prevenir alguna enfermedad. Esos son los componentes en general que vamos a encontrar en estos tejidos conectivos propiamente dichos. En cuanto a las células fijas, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar ahora vamos a ver los fibroblastos, que es como la célula que vamos a encontrar en esta característica de este tejido conectivo, pero ustedes van a tener después una tarea, una actividad, donde van a ver que, por ejemplo, en el hueso, vamos a encontrar varias células características. No hay fibroblastos en el hueso, sino que hay otras células, ¿sí? Como osteoblastos o osteoclastos, que van a ser células que son características de ese tejido especializado en particular, ¿sí? Lo mismo en el cartílago. Pero bueno, en general, el tejido conectivo propiamente dicho, el fibroblasto es la célula característica. Las fibras, ¿sí? Que dijimos que eran los componentes de esta matriz extracelular. Las fibras, ustedes ya un poco, si yo les digo que una fibra hablamos de fibras de colágeno, hablamos de fibras
de reticulina, hablamos de fibras de elastina, que son el colágeno, la elastina, la reticulina, ¿qué tipo de biomoléculas? Proteínas. Son proteínas, ¿sí? Son estructuras proteicas que se van a sintetizar, ¿sí? Que van a ser sintetizadas por estas células que nosotros vamos a encontrar en las células especializadas del tejido conectivo, las células particulares de cada tejido, van a sintetizar estos componentes que se van a encontrar en este espacio extracelular. Hay básicamente 3 tipos de fibras que nosotros podemos encontrar en este tejido, en los tejidos conectivos. Una son las fibras colágenas, que son las fibras más gruesas, por ahí, más gruesas y que se asocian como haces, que dan resistencia. Las fibras elásticas, que como su nombre lo dice, dan elasticidad a los tejidos o a los órganos en los cuales se encuentran. Por ejemplo, en las arterias hay fibras elásticas porque la arteria es una estructura que tiene que, según la presión de la sangre, tiene que contraerse o dilatarse. Y las fibras reticulares, que son las más delgaditas de las fibras que vamos a encontrar en el tejido conectivo, y que tienen la función de formar redes de protección alrededor de ciertos órganos, ¿sí? Como el vaso, alrededor de los ganglios linfáticos. Yo les puse acá unas observaciones al microscopio. Esta es común en hematoxilinosina, como ya hemos visto, y estas que ven negras, que son las fibras reticulares, es una tinción hecha con plata, que hace que estas fibras se tiñan de color negro y por eso se observan así como una red. Tienen una función más de protección. La célula característica del tejido conectivo en general, o sea, el tejido conectivo propiamente dicho, es el fibroblasto. El fibroblasto es quien va a sintetizar todas las fibras que nosotros vamos a encontrar en el tejido que estemos mirando y también todos los componentes de la matriz extracelular, ¿sí? Todos esos heteropolisacáridos, el ácido hialurónico, el dermatansulfato, todo va a estar sintetizado por este fibroblasto. Por ahí, ustedes tal vez cuando hablamos de blastos, si uno piensa por ahí en la palabra, piensa en células inmaduras. Pero en este caso, las células inmaduras son las células activas que están en el tejido y son las que van a estar sintetizando todos estos componentes de los que yo les estoy hablando. Cuando estas células tienen forma como de estrella, tienen prolongaciones citoplasmáticas que son muy características. Cuando no están en actividad, ¿sí? O cuando las células maduran, se convierten en fibrocitos. Y estos fibrocitos ya no son activos, ya no pueden sintetizar todas estas estructuras. Cuando ¿qué pasa si nosotros nos lastimamos, por ejemplo? Cuando nosotros tenemos una herida, una lastimadura, cuando hay necesidad de regenerar tejido conectivo, entonces hay en los macrófagos, hay un factor que pueden liberar estos macrófagos que hace que los fibroblastos se puedan empezar a dividir y se puedan empezar a proliferar para que se puedan sintetizar todos estos componentes que van a formar el tejido, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, porque eso preguntamos en un examen, yo pregunto, ¿cuál es la célula característica del tejido conectivo? Es el fibroblasto, ¿sí? Por ahí les preguntamos al revés, de qué tejido es característico el fibroblasto. No es del tejido muscular, porque suena fibra, suena músculo, no, es la célula característica del tejido conectivo, ¿sí? Y les repito, esta célula es la que sintetiza los demás componentes que nosotros vamos a encontrar en el tejido conectivo propiamente dicho. Otro tejido, otra célula fija, o sea, es una célula que no puede migrar por el organismo, son los adipocitos. Si bien los adipocitos forman parte puntualmente, lo podemos encontrar como tejido, ¿sí? Al tejido adiposo, vamos a encontrar en el tejido conectivo, como vieron que cuando vimos recién
el esófago, ese corte de esófago que vimos que debajo del tejido epitelial había tejido conectivo y había adipocitos desparramados. Bueno, el adipocito, la función que tiene, ustedes ya saben que el adipocito es un depósito de triglicéridos, ¿sí? Un depósito una forma de reserva que tiene nuestro organismo para los casos que se necesite. Entonces, estos adipocitos están disponibles para cuando se necesite, por alguna cuestión, energía. Los adipocitos que tenemos los seres humanos son de un tipo que solo permite, estos triglicéridos solo sirven para poder utilizarlos en el caso de que nuestro organismo necesite generar energía, generar ATP. Forman parte de lo que se llama la grasa blanca o grasa amarilla. Hay otro tejido adiposo que es el tejido adiposo pardo, que es un tejido que está presente en los bebés cuando nacen, ¿sí? Y también, y sí está presente en los animales que hibernan, por ejemplo. Ese tejido pardo es una reserva de energía, pero tiene un tipo muy particular de mitocondrias que permite que no solo se obtenga energía, sino que también se obtenga calor, ¿sí? Nuestro tejido adiposo no nos permite obtener calor, o sea, no tiene nada que ver con el calor. En cambio, en estos animales que hibernan, sí, este tejido adiposo está relacionado con esa función. No se ha demostrado, aunque es controversial, que los adipocitos tengan una división mitótica, así que se puedan dividir. Lo que se decía hasta ahora es que los adipocitos pueden agrandarse o ponerse más pequeños según las reservas de triglicéridos de grasas que se tengan, pero bueno, hay otros autores que dicen que sí, que pueden llegar a tener divisiones mitóticas. Acá observan, esta es una fotografía de microscopio electrónico donde ustedes ven los adipocitos y ven que están rodeados por estas fibras, que son las fibras reticulares, ¿sí? Que son fibras muy, muy, muy delgaditas y que, bueno, como yo les dije antes, tienen como esta función de formar como una red. Si nosotros vemos esta otra imagen, que es de un microscopio, un preparado que se observa en el microscopio óptico, no se ven tan redonditos, tan gorditos, porque cuando yo tengo que hacer este preparado, tengo que someter a ese preparado generalmente a alguna sustancia orgánica que hace que esa grasa se disuelva, ¿sí? Entonces, por eso la forma no es la que tal vez se ve. Si en los adipocitos vamos a encontrar la molécula, vamos a encontrar el núcleo, siempre el núcleo va a estar contra la membrana plasmática y siempre lo que ocupa la mayor cantidad del lugar es esta vacuola de grasa, ¿sí? Ya les digo, esto si bien nosotros vemos la célula acá, nosotros no lo estudiamos ahora, pero el tejido adiposo está formado por estos adipocitos. Y las células libres, que son estas células que yo les dije que migraban, que podían irse de un lugar a otro, en general lo hacen porque pueden atravesar o están suspendidas en esa matriz y pueden por los vasos sanguíneos que llegan irse de un lado a otro. Son estas células que en general tienen un rol o un papel muy importante en lo que tiene que ver con la defensa de nuestro organismo, ya sea porque actúan ante una cuestión que tiene que ver con alguna herida, con una reacción inflamatoria, como con la memoria, ¿sí? de lo que tiene que ver con las reacciones de antígeno-anticuerpo, ¿sí? Estas son las células, los plasmocitos o células plasmáticas, que es un sinónimo que pueden encontrar, los mastocitos, los linfocitos, los eosinófilos y los macrófagos. Estas son las células que, como yo les decía, intervienen o tienen que ver ante una reacción inflamatoria cualquiera, o al enfrentarse una célula con una partícula extraña, ¿sí? Esas son las células que están libres, que pueden migrar, que si uno piensa, el sentido de esta migración tiene que ver con actuar, ¿sí? donde sea necesario. Bueno, yo les voy a dejar acá para no demorarnos con esto, sino después lo retomamos al final.
en ese microscopio virtual que yo les mostraba recién, también se pueden observar estructuras como huesos o como sangre, ¿sí? Que son dos de los tejidos conectivos especializados. Lo que vimos recién hasta ahora es todo lo que tiene que ver con el tejido conectivo en general. Después están los especializados. Yo después les voy a dar una tareita al final que tiene que ver con el tejido óseo, ¿sí? Que es en el tejido con el que ustedes después más adelante seguramente van a tener, van a seguir trabajando, más vinculado tal vez con su profesión. Bueno, ya están cansados seguramente, estamos a mitad de camino. Ahora vamos a hacer algo. A ver si están despiertos. A ver. El de la fila del medio, el anteúltimo. Fila La tercera fila, el anteúltimo. Ajá, y hay uno. ¿Dónde más hay otro? A ver. A la primera fila, el quinto, de arriba para abajo. En la segunda fila, el segundo. Ahí hay uno, muy bien. Ahí hay otro. Bueno, no están En tan la anteúltima en el medio. Muy bien, anteúltimo en el medio. Quinta fila, primera. Muy bien. A ver. Espérenme que tenga otro. A ver. A ver este. Erla. Muy bien. Están reatentos, chicos. Bueno, vamos a hacer ahora un crucigrama. No se vaya porque mi copa está tildada. A ver. Se los voy a poner en el chat para que sea más fácil. A ver, fíjense si pueden entrar. Sí. Bien. Un mini crucigrama con algunas cuestiones que vimos hasta acá. Así se me distraen un poquito. Y en 10 minutos lo tienen que hacer. Así seguimos. 10 minutos. 10 poquito, minutos. ¿no? Sí, es muy poquito. Es chiquito, es chiquito. Lo pueden ir completando y cuando terminan me dicen así. Yo voy completando con lo que ustedes me digan.